Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. Cada día tiene algo para decir. Nosotros elegimos escucharlo. Nos, radio y streaming. Comunicación para encontrarnos. Bienvenidos a esta segunda edición de Panorama, transmitiendo desde el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la Provincia de Santa Fe, en este proyecto en que denominamos Nos, radio streaming, y que día a día está creciendo. Gracias por los saludos, por el acompañamiento. Y hoy en un día muy especial, donde la ciudad está muy movilizada, donde todo el país está atento a lo que está pasando en el Congreso Nacional. Nosotros hoy tenemos dos invitados de lujo, dos personas muy distintas, pero con una historia de vida ejemplar, sinceramente. Por un lado, nos va a estar acompañando el doctor Ricardo Mascheroni, santafesino ilustre, ambientalista, un hombre que luchó activamente por el retorno de la democracia junto al doctor Raúl Alfonsín, con quien vamos a estar analizando este contexto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y todo lo que está pasando con la ley de tierras y los recursos estratégicos del país. Y por otro lado, también vamos a estar recibiendo la visita de Adolfo Seehofer, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, con quien vamos a estar hablando, precisamente de todo su trabajo de malvinizar a las distintas generaciones, de tener el recuerdo presente de Malvinas y cómo lo han hecho carne en el Centro de Excombatientes, con su museo, con su trabajo abierto a la comunidad. Un placer recibirlos a ambos en lo que va a ser una jornada de activa reflexión para trabajar y pensar sobre todo en esto que estamos viviendo, en esta coyuntura tan especial. Con respecto a lo que hoy estamos viviendo como país, solamente dejamos una reflexión. La denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada suena a defensa de un derecho sagrado, pero leída con atención revela un propósito muy distinto: facilitar que unos pocos se queden con la tierra, el agua, los bosques y los recursos estratégicos que nos pertenecen a todos. No es una discusión inmobiliaria, es una discusión sobre quién decide el futuro del país. Hoy, la propiedad rural en la Argentina ya es escandalosamente desigual. Este proyecto la profundiza. Simplifica la compra de tierras sin reparar en quienes las habitan, aumentando el riesgo de desalojos, y golpea a la agricultura familiar que produce el 60% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Este proyecto no defiende la propiedad privada, defiende la concentración. No protege el derecho individual, erosiona el interés colectivo. No mira al futuro, condena al país a una desigualdad estructural que nos empobrece a todos. Ahora, ya vamos a la reflexión. Antes de aprobar una norma de este calibre, vale preguntarse: ¿para qué queremos una Argentina con cada vez más tierra en pocas manos, menos control sobre sus recursos y más desprotegidos a sus pueblos? La respuesta no es jurídica ni económica, es ética y nos interpela a cada uno. La tierra no es una mercancía más, es el soporte de la vida, la memoria y el porvenir. Quien la concentra, concentra poder. Quien la defiende, defiende soberanía. Nos, comunicación para encontrarnos. Nos, radio y streaming. Bueno, y en este bloque tenemos un invitado muy especial. Es para mí un placer, sobre todo en un momento muy particular, hoy que se está tratando en el Congreso la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ley controversial, en un momento donde más que nunca las instituciones tenemos que estar atentas, alerta e informando a la ciudadanía, con lo que puede ser un ataque
tremendo para la soberanía nacional. Para mí es un placer enorme recibir acá en los estudios al doctor Ricardo Mascheroni, un hombre que ha luchado incansablemente por la democracia argentina, un hombre que trabajó en la campaña del doctor Raúl Alfonsín, una alfonsinista de pura cepa, además un estudioso, un investigador, un abogado que se dedicó profundamente al estudio y a la defensa del medio ambiente, que ha permanentemente generado conocimiento en la materia, que ha convocado a la ciudadanía desde hace muchos años. Para los santafesinos es un referente en la materia, es un ciudadano ilustre de nuestra ciudad, además de ser un hombre que ha tenido una larga trayectoria en el campo de la política local. Así que bueno, yo acá no solamente recibo a un vecino del Colegio de Funcionarios, sino también a un amigo, a un maestro. Así que Ricardo, bienvenido, un placer tenerte en los estudios en esta primera semana de inauguración de NOS. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación, los halagos, son una caricia para el alma y realmente uno, como dice ese viejo dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Y yo empecé a militar políticamente en el año 71-72, o sea que llevo sobre el lomo más de medio siglo y sigo porque creo que la política es el único mecanismo de defensa de la vida y de las instituciones. Sos de esa generación a la que yo admiro profundamente, a la que también pertenecieron mis padres, esa generación que nunca bajó los brazos. Y bueno, en estos momentos Ricardo me trajo de regalo un libro que fue un éxito en su momento de venta, La represa del Paraná Medio, una nueva forestal, una investigación que hiciste en la década de los 90. Exactamente, cuando se hablaba de que venía este proyecto, megaproyecto disparatado que iba a clausurar nuestro Padre Río, que es la traducción del Paraná. Y bueno, empezamos a discutir, a charlar con distintos referentes, con docentes, las escuelas se abrieron y a partir de todo eso y de la investigación, la búsqueda de antecedentes, de elementos, surge este libro que creo que sirvió para alertar, informar, hacer pensar a muchísima gente, donde se congregaban centenares en cada pueblo en las escuelas para escuchar una voz distinta esta de el éxito, los puestos de trabajo que iba a traer esta locura humana. Yo recuerdo esa época porque era pequeña, pero vos ibas a las escuelas. De hecho, y lo debo confesar, en ese marco de actividad tremenda que hiciste con las escuelas, con la ciudadanía, no sé si abriste el consejo o abriste la legislatura en varias oportunidades para las escuelas, y yo era de esos pequeños que iban ahí y que salieron a hacer su grupo ecológico en esa época. ¿Te acordás que hablábamos de ecología? Que salíamos a decir que teníamos que juntar las pilas, las primeras campañas, ¿no? De educación que se hizo en educación ambiental. Fuiste un pionero, Ricardo, en eso. Y me acuerdo que, bueno, imagínate con la generación también a la que pertenecen mis padres, era esto de la democracia se sostiene en la calle, en las escuelas, así que nosotros fuimos esos niños activos, esos primeros ecologistas, y realmente vos cuando contás esto me emociona porque tiene que ver con lo que uno en la tierna infancia vive, no se lo olvida nunca, ¿no? No, indudablemente, creo que hemos contribuido, por eso cuando hablan qué profesión, qué decimos de tu currículum, yo digo, digan docente, nada más, porque el docente es un sembrador, quizás no recojamos los frutos, pero otros van a poder referenciarse en otras cosas. Y yo creo que mi mayor satisfacción fue haber sido docente. Muchos años, además, docente universitario. 37 años. De la Universidad Nacional del Litoral, así que bueno, realmente más allá de tu currículum, de tus antecedentes de investigación, de tu trayectoria, vos seguís siendo un hombre que permanentemente está analizando, está escribiendo. Sos en eso un ejemplo de compromiso, sobre todo para las jóvenes generaciones también.
nos surge un poco con esto, ¿no? De abrir espacios a la reflexión, a la crítica, en momentos donde el pensamiento está tan devaluado, Ricardo, donde las instituciones están tan devaluadas y donde los referentes políticos también. Hay una devaluación tremenda de valores, de los liderazgos políticos. Hoy decías esta frase de Martin Luther King, ¿no? No me preocupa la maldad de los malos, la perversidad de los malos, sino el silencio de los inocentes y de los buenos en este caso. Exactamente. ¿No? ¿Por qué tanto silencio de tantos buenos dirigentes que sabemos que todavía hay por ahí? No hay tanto silencio. Esto hay que desmitificarlo. Creo que hay un modelo que apunta a marginar, a censurar a todos aquellos que tratan de plantear una realidad o una parte de la verdad distinta a lo que son las consignas oficiales. Y entonces eso no tiene cabida en los espacios, los medios tienen necesidad, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de hereje y tienen que vivir y terminan quedando presos de las políticas oficiales, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial o municipal, y bueno, evitan cualquier tipo de reflexión que pueda irritar o malquistarse con el gobierno. Y en este contexto, Ricardo, vos como ambientalista, como investigador, ¿cómo ves este proceso que es como esto volver a los 90 pero recargado, ¿no? En este momento, en este contexto, en esta coyuntura, ahora que tenemos este nuevo intento desde el Congreso ya de básicamente rifar la soberanía nacional, sobre todo por lo que tiene que ver con los recursos estratégicos, para profundizando esto. Yo creo que lo que está ocurriendo hoy es la frutilla del postre para el poder, no solo internacional, sino también nacional. Digamos, hemos tenido distintas crisis que las fuimos superando, digamos, por el aporte político, el aporte de la participación ciudadana, pero hoy estamos frente a una verdadera catástrofe, a una calamidad que viene ya por la destrucción de la Argentina, la colonización y la desaparición de nuestro país. Argentina es, yo siempre digo que una de las joyas del contexto mundial, porque tiene prácticamente una cantidad de recursos que hoy se han transformado estratégicos, sí, que en los últimos años asociado a la tecnología en materia de disputa, tiene que ver con las teorías del espacio vital y todo lo demás, y hoy esto es una consolidación y una culminación de la desaparición de la Argentina. Como decía, ¿se acuerdan de esa Tato Bores cuando en su programa lo iniciaba? Hemos descubierto una civilización, un país que desapareció, y sacaba un cuadro de Menem y decía Menem primero. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, porque para colonizar o hacer desaparecer un país hay que dar determinados pasos que hoy se están dando. El primer paso es la cooptación de los gobiernos. Bueno, hoy esto está ostensible, más allá que uno sea un ciego, puede ver que este gobierno no responde a los intereses nacionales, más utiliza más la bandera de Estados Unidos y de Israel que nuestra propia bandera. Este es el primer paso, ya lo consiguió, pero no es suficiente. Segundo, es establecer un marco legal y normativo que favorezca los intereses de esos grupos hegemónicos en el mundo, cosa que lo está avanzando. A partir de ahí avanza ahora con esta ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que yo creo que es la ley de la violación indiscriminada de la propiedad. Ese marco legal le permite una tercera cuestión. ¿Cuál es la tercera cuestión? Es la apropiación del territorio, absolutamente y sin límites,
pero sin ningún tipo de límite. Y en el mundo hay fondos de inversión, fondos buitre, Estado, petrolero y demás, que lo que les sobra son los dólares, la plata o el oro, lo que sea, y vienen por todo. Entonces tienen el gobierno, tienen el marco legal, apuntan con esto a la apropiación de todo el territorio, que muchos piensan, no, pero esto tiene que ver con Malvinas, la Patagonia. No, esto tiene que ver con todo. Con todo, digamos, porque no solo está destinado a apropiarse de los terrenos que pueden quedar en el Estado, sino también a los particulares, y esto van a tener una repercusión, y esto yo quiero alertarlo, a los barrios populares que están tratando de regularizar su situación, a los grupos aborígenes, que también la Constitución le ha dado determinada prerrogativa, el uso, el goce de los territorios ancestrales. Bueno, todo eso se pierde. Y además establece unos mecanismos perversos. Primero, es la limitación de las expropiaciones por causa de interés público. O sea, hay un campo de uno de estos extranjeros y yo tengo que construir una ruta al Estado provincial o tengo que abrir una calle, el Estado municipal. ¿Cómo se resolvía esto? Con una ley de expropiación por causa de... Bueno, esto de razón pública. De razón pública. Esto desaparece. Claro, si quieren limitar el Estado. Por eso. Y en el otro lado establece los desalojos express. El desalojo express no es para las grandes corporaciones, ya lo vemos. Lago Escondido no se pudo, pese a toda la normativa, fallos judiciales, no se lo pudo sacar de ese lugar y va a ser para los pobladores originarios, para los barrios populares. Para los populares, para todo el sector agropecuario popular también. Para el campesinado pobre y humilde de baja también. Cantidad de hectáreas. De baja calidad. Va a generar un polo que maneja los alimentos, va a manejar las políticas también y va a manejar los precios y va a ahogar al pequeño productor que se mantiene con su familia trabajando los campos. Bueno, por esto digo que... Bueno, cosa que ya está pasando por la crisis y la recesión a la que nos están llevando, de hectáreas de tierras. Y el problema de la tierra siempre fue un problema en la Argentina. Y la ley de tierras intentó frenar un poco eso. Fue una ley, una buena estudiada. Ley. Consensuada la ley de tierra vigente, la que apunta a derogar, pero no la única que deroga, porque esto se mete en el Código Civil, en la ley de manejo del fuego, en un montón de cuestiones. La ley establecía que los grupos extranjeros no podían comprar más del 15% de la tierra nacional, ya sea 15% en los municipios, 15% en la provincia, 15% en la nación. No eran acumulativos. Si vos tenías, vos no podías tener más del 15%. Establecía limitaciones. No se puede comprar tierra que esté en lugares estratégicos. No se puede comprar tierras que estén en la zona fronteriza. No se puede comprar tierra adyacente a los cursos de agua de utilidad general. Bueno, y además establecía que no se podía, los grupos empresariales, privados, las personas jurídicas humanas o las personas jurídicas legales no podían comprar más de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo donde sale toda la producción. Bueno, todo esto vienen a tirarlo abajo porque quieren, y ahí van a tener con el gobierno, con el marco legal, con esta legislación, con la ocupación del territorio. ¿Cuál es la otra etapa? Es penalizar y criminalizar cualquier tipo de protesta que se dé. Este es el objetivo. ¿Y esto qué significa? Más allá de que, digamos, pueda haber cartel que diga Argentina, provincia de Santa Fe, municipalidad de Santa Fe, es una ficción solamente, ideal porque no tiene los resortes. Termina siendo la provincia invencible
de Santa Fe termina siendo la provincia no vencida, sino entregada. Y acá tiene que ver la responsabilidad política, y vuelvo a lo de Martin Luther King. Me preocupan este tipo de representantes, entre comillas, y a esto hay que sumarle un aparato comunicacional tremendo que está incidiendo sobre las conciencias, que manipula, que satura, que no deja pensar. Es como un boxeador que le han pegado un golpe de knockout y ya no se mantiene, y todos los golpes después a partir de eso le entran. Sí, estas concesiones como la de la hidrovía, no del todo claro, no del todo transparente, en el sentido de, información pública al respecto, concesiones por 20, 25 años. ¿No? Digo, que... Coincido, digamos. Yo fui muy crítico, y eso que trabajé también ahí en la reforma de la Constitución del 94, he sido muy crítico de 2 o 3 temas. Y que me lleva a la conclusión, lo planteé en su momento. Hubo 3 temas que para mí terminaron de convertirla en una mala constitución, más allá de que el artículo 41 de los derechos ambientales, uno trabajó mucho en eso. El artículo que salió es prácticamente el que nosotros redactamos de la Comisión de Derecho Ambiental de la FACA, de la cual yo era secretario en su momento. Una, el tema electoral, que cambia el sistema por representación, colegio electoral, por el voto directo. Y hoy tenemos en un radio de 500 kilómetros casi prácticamente la mitad del país. Si uno traza una línea desde Buenos Aires hasta Córdoba, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, tiene prácticamente el 50% del país. Un buen desempeño en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, más provincia de Santa Fe y Córdoba, ya se terminó. Las provincias restantes no existen más en la Constitución. Es el primero. El segundo, las regionalizaciones. Yo dije que esto puede producir la libanización de nuestro país con el tema de las regionalizaciones. Ya el gobernador Cornejo intentó hacerlo, pero antes lo había intentado hacer el gobernador de Neuquén, Sovich, en su momento, que es una suerte de separación del país, aislamiento. Esto se va a profundizar totalmente, y ni hablar que el tercer tema que estableció como principio general, que hoy esta ley lo trae, lo absoluto de la propiedad. Y en ningún país la propiedad absoluta. Ya la encíclica Centésimo Annum, cuando habla de la propiedad en sentido social, lo planteó muy claro. Esto es volver al Imperio Romano, retroceder 2000 años, donde el principal valor era la propiedad. Y da por tierra con un montón de cuestiones. Ilía, cuando en el año 66 establece el Día Argentino, Día Nacional de la Conservación del Suelo, lo dice muy claramente. El suelo es el principal soporte de nuestro país para el desarrollo de todos los argentinos. No decía el soporte para el desarrollo de los dueños, digamos. O sea, tenía una visión mucho más... Bueno, y esto vienen a destruir todo. Bueno, y esto el doctor Ilia, qué presidente, ¿no? Totalmente. Qué ejemplo de cívico y además de funcionario público que fue. Mirá, el yo doctor tuve Ilia. La oportunidad de acompañarlo, fue una de esas cosas que te da la vida, de acompañarlo en el año 75. En la campaña fue la última elección ante el golpe militar, en abril del 75, en la campaña electoral de Misiones. O sea, conviví con él, me quedaba hasta, porque era muy noctámbulo, me quedaba hasta alta hora de la noche charlando, donde me contaba de los aprietes de Bungibor y la cerealera por el tema del precio sostén, por venderle toda la producción a Rusia, que no teníamos... ni a China,
que no teníamos ni siquiera relaciones diplomáticas, o estaba el comunismo, Mao Zedong le vendió toda la producción, lo cual le pagaron en libras esterlinas en forma anticipada, le permitía salir de todo el endeudamiento y le iba a terminar. Bueno, y otra de las cuestiones que no se... Bueno, cuestiones geopolíticas que estamos volviendo a ver, sobre y el mismo eje, digamos, ¿no? Que hay un intento de evitar este mundo multipolar, que la Argentina se cierra el comercio con China, con otros bloques, ¿no? Con Brasil, con Brasil, todos los días. Bueno. Mirá, los 3 países más... Con países hermanos, volver a abrir esas grietas que, bueno, realmente que Latinoamérica hoy esté pasando por el mismo proceso, como vos decís, para mí es un proceso de balcanización. Totalmente. Claramente. Lo hicieron en Yugoslavia, bueno, lo inventaron, y acá no está exento que esos procesos se puedan inventar acá, roces con grupos. Hoy está muy a flor de piel acusar a cualquiera de terrorista, porque tiene una opinión disidente, ya es terrorista. Había un amigo me decía hace poco, dice... Sí, estas nuevas leyes que están intentando, incluso a nivel provincia, el tema de los discursos de odio, ojo que también puede venir a silenciar al opositor, ¿no? Digo, ¿no? Porque, bueno, una vez cae en esos eslogan, el tema del disciplinamiento. Amedrentamiento, porque la persona cuando tiene miedo ya no razona, no se junta, y por eso se vacían las instituciones. Y ahí un poco yo reivindico tu trabajo. Abrir las instituciones, como abrir la mente, es central. Y estar en este espacio a mí me reconforta, te felicito realmente porque esta posibilidad de ampliar estas voces, no solo la mía, la de muchos, la de todos, y más importante. Y que llegue a los jóvenes, Ricardo. Exactamente, que lo han adormecido. Exactamente. Yo creo que también generacionalmente nos tenemos que hacer cargo en el sentido de que, bueno, si hoy los hijos de mis compañeros, ¿no? De una docente o de un comerciante, los jóvenes de 20 y pico de años encontraron en esta figura mesiánica que nos gobierna a nivel nacional esa cuestión de la rebeldía, de la juventud, es porque, bueno, en otros lugares no les dimos una alternativa y no los acompañamos. Yo desde mi lugar me intento hacer cargo. Yo no me hago tanto cargo de eso que vos decís, porque uno ha tratado. Lo que pasa es que los medios de manipulación han sido tan grandes. Yo te digo, cuando yo empecé en política y a estudiar abogacía, lo hacía porque creía que a partir de eso podía ser útil y cambiar algunas reglas del juego. Hoy los jóvenes no les interesa ser útil en general, le interesa ser importante. Por eso cuando uno le pregunta a un chico, ¿qué quiere ser? Influencer. ¿Cómo? Sí, quiero ser... Bueno, ese es el modelo. Ese es el modelo, el modelo económico que ha vaciado también de los valores cívicos. A eso voy. Bueno. Coincido en eso. Que no es que no hayamos intentado llevarlo a otro camino, pero yo te digo, en los últimos 3 años al frente de la cátedra era imposible comunicarme con los alumnos, y siempre tuve una buena relación de diálogo, de debate, provocaba el debate. No, digamos, me miraban cuando yo hablaba, qué sé yo, vamos a decir, un tema que está muy ligado al derecho civil, el comienzo de la personalidad, que tiene que ver con el aborto y demás. Cuando yo planteaba estas cosas 10 años atrás, bueno, se desmayaban 2, se agarraban, se dividía el curso. Ahora me miraban como diciendo, yo el profesor se dio de la mala, ¿qué está diciendo? Claro. No, miraban la pantalla, yo entraba al curso y tenía que apagar la pantalla. Yo nunca usé ni pantalla, ni filmina, porque jerarquizo la palabra es central en la comunicación. Pero la pantalla tenía ese grafiquito, esa figura que se movía, y estaban así mirando eso. Pero eso, Ricardo, tiene que ver con la batalla cognitiva a la que nos lleva y que como docentes también, nosotros somos una generación que nos tenemos que replantear, digo la mía que hoy está en actividad, con esto, con las estrategias, porque es muy difícil luchar con la tablet, con el celular, ¿no? Ahora liberamos la IA en la enseñanza en forma indiscriminada,
sin pensar las consecuencias. Bueno, hay todo un tema de lo cognitivo, de la construcción del pensamiento, que bueno, nosotros en distintas ediciones vamos a también poner acá en análisis y esta es la primera de las charlas que vamos a tener. Ricardo, es un placer tenerte con nosotros. No, el placer desde es mío, acá, y te agradezco la muchísimo. actualidad de tu trabajo en los 90, ahora tenés que ponerte a hacer la actualización en base a lo que pase hoy. Esperemos desde acá hacer un llamado de atención, de reflexión a los representantes que tenemos hoy en el Congreso. Esperemos que no salga este avance. Y si no, desde nuestras trincheras seguiremos generando conciencia. Indudablemente, como decía José Martín, las trincheras de ideas tienen más valor que las de piedra. Y te digo, en ese sentido uno va a seguir trabajando en esa dirección, pero vuelvo a insistir, la gente tiene que revalorizarse, tiene que empezar a actuar en legítima defensa. Hay un modelo que los agrede, que los excluye, que no los quiere. Mirá los dos extremos de nuestro país. Los niños y jóvenes, Sí. cuando vos seas vieja, no va a haber más jóvenes. Digamos, ha caído la tasa de natalidad, muchos se van y los viejos lo están eliminando de a poco, quitándole los medicamentos, quitándole las terapias. Solamente un sector que tiene un poder adquisitivo más o menos interesante va a poder sobrevivir a eso. Por eso digo que en todo lo que hablábamos... Es un genocidio silencioso el que están haciendo con nuestros mayores, es Exactamente. lamentable. Y de los jóvenes también. Y de los jóvenes también, sí. De los niños, aumentado enfermedades que Argentina había superado. Digamos, la relación interpersonal que lleva a la unión para procrear ha desaparecido. Hay una batalla cultural que no han impuesto. Estamos en una época difícil. O salimos entre todos o Argentina desaparece. Más allá que conserve el nombre, la formalidad de la democracia, porque me decía un amigo, antes perseguían a los que pensaban distinto, hoy se persigue al que piensa. Y entonces esto, como decía Aldo Huxley en el libro Un Mundo Feliz. Ricardo querido, será hasta la próxima. Con mucho gusto. Sos vecino, así que te esperamos cuando Totalmente, quieras. Y ese es un término que hay que reivindicar. Vecino significa pertenencia. Pericles en el siglo Las mejores conversaciones V antes de Cristo, todavía no una terminaron. frase que hoy tiene plena vigencia. Aquella persona que no se preocupa por los problemas sociales no es un pacífico habitante, sino un mal vecino. Y eso tiene muchísimo valor. Dejen de ser malos vecinos. Exactamente. Bueno, un gusto, Ricardo. No, el gusto es mío. Y nos vemos en el próximo bloque también con otro invitado de lujo. Vamos a este nuevo bloque acá en Panorama. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Adolfo Seehofer, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas, de acá de la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, Un gusto Carla, bien. recibirte. Muchas gracias. Gratamente sorprendido acá por la institución, que tiene tantos años de historia también en la ciudad, ¿no? Y bueno, lo invitamos a Adolfo para que nos cuente un poco, bueno, cómo fue su proceso de organización, en un momento que estamos muy movilizados con el tema de la causa Malvinas, donde una semana muy compleja, en donde el tema de la soberanía está en las redes, está presente, está hablando la ciudadanía Exacto. de esto, Adolfo. Bueno, quiero que nos cuentes, vos cómo primero viviste el partido, ¿sí? Bueno, fue tremendo porque, bueno, soy futbolero y la pasión que hay por nuestra selección argentina, que da envidia, no solo cómo juegan, más allá de que se perdió un partido, el partido final, me da envidia la organización que tienen, ¿no? Ahí hay mucha capacidad, mucha inteligencia, mucho temple, mucho coraje, además de las condiciones técnicas, ¿no? Eso me encantó.
uno tiene, yo digo, hay que trasladarlo a tantas cosas en la Argentina, ¿no? Y qué lindo ejemplo de liderazgo que transmite Leo Messi, y qué lindo equipo de trabajo, Justamente. trabajo en equipo. Ustedes que como excombatientes son referentes en esto del trabajo en equipo, trabajo con el otro. Sí. Contanos un poco, Adolfo, ¿cómo fue el proceso de organización? Y bueno, nosotros arrancamos en el año 1982, los excombatientes de todo el país, porque las organizaciones que hoy tenemos de veteranos de guerra nacieron casi con la misma impronta, ¿no? Ante la absoluta carencia de toda contención, nos fuimos armando entre nosotros, ¿no? Bueno, eso nos dio fortaleza, porque no tenemos nada, tenemos solamente el nombre de excombatiente, y en muchas ocasiones ese nombre era un ancla, Sí. era un peso sobre la espalda. Pero en Santa Fe, bueno, tuvimos la capacidad, cada provincia, cada ciudad tiene su impronta. Nosotros en la provincia de Santa Fe tuvimos la capacidad de saber insertarnos a través del reconocimiento que se necesitaba desde el punto de vista laboral, de contención, de sentar bases que después con el tiempo nos dimos cuenta que eran las correctas. Arrancamos de menos cero. De hecho, hay una situación que la comentamos siempre: Santa Fe no tiene suicidados por Malvinas, Exacto. post Malvinas, porque eso fue Tremendo. no hay una cifra exacta, pero sabemos que en muchas situaciones se dieron así, ¿no? Y creo que es duro decirlo, con lo Y expreso vos- y con mucho ustedes- respeto, pero sí. Es así. Pero no es que al otro día de Malvinas tuvimos todo, no, nos llevó mucho tiempo, pero bueno, nuestra propia organización inicial de veteranos de guerra nos dio fortaleza. Hoy está mucho en debate este tema de la salud mental, precisamente hoy en términos Exacto. nacionales. Sí, sí. Son otros tipos de crisis y de abandonos, ¿no? Exacto. Como en su momento lo tuvimos con nuestros queridos compatriotas de Malvinas, una generación que fue hasta invisibilizada, ¿no? ¿Cuál fue el secreto de la organización en ese término entre ustedes? La fortaleza individual. Nosotros, Individual. la generación nuestra no cree en los psicólogos. Nosotros no, pues nos criamos de otro modo. Claro. ¿Y cómo se contenían? Mutuamente. Mutuamente, con pequeñas cosas, con reuniones, con la búsqueda, con la posibilidad. Por eso te digo que también ayudó un poco que Santa Fe, medianamente y en un lapso bastante largo, pero fue conteniéndonos. ¿Hubo políticas públicas en la provincia que los contuvieron de alguna forma? ¿Hubo gestiones A la más larga. cercanas? No, los primeros años fue entre nosotros. Fue Fue entre exacto. nosotros, buscarnos la vuelta. Aparte estábamos en el proceso, ¿no?, de cambio de la dictadura a la democracia, no teníamos referentes, la política argentina estaba ahí amenazada permanentemente por intentonas de diversa índole, amenazando la democracia, y nosotros ahí en el medio, Claro. con los familiares en el medio, los familiares de los que habían caído, la causa Malvinas, compañeros que volvieron heridos, bueno, y en otras provincias fue distinto, en otras provincias... Sí, fue una época de derrotero también para las instituciones civiles como estas. Nosotros en la época del proceso, esta tuvo que cerrar sus puertas. Bueno. No había organización civil, ¿no? Exacto, entonces bueno, nosotros se nos fue dando así de ir fortaleciéndonos mutuamente. Lentamente empezamos a relacionarnos con los de otras provincias que eran causa común. En otras provincias estaban muy mal. En Buenos Aires, por ejemplo, los muchachos muchos consiguieron trabajo, año 85, 1986, me acuerdo una anécdota, me quedó el año grabado, compañero que había conseguido trabajo en Buenos Aires en una empresa y lo despidieron porque eres combatiente. Claro, O sea, prejuicio, sí. prejuicio y por miedo a que algún día tengan problemas. Entonces ellos no decían que eran excombatientes en ese ámbito. Así como nosotros acá lo resaltamos desde el primer día y tuvimos entre comillas, una aceptación, en otros lugares fue distinto. Bueno, pero también tenemos que mencionar los compañeros que volvieron heridos, Sí. muy mal heridos, la contención fue inexistente, pero bueno, el tiempo sigue pasando, ¿no? Y nos fue encontrando lentamente, creciendo, aprendiendo, tuvimos mucha suerte también, que no nos disgregamos en Santa Fe, y bueno, hasta que en una época nació una federación santafesina
la Federación Santafesina de Excombatientes, que nuclea somos 1.100 excombatientes en la provincia en total. Y bueno, ahí también un espaldarazo. Tuvimos hace unos días el fallecimiento de quien era el presidente, Rubén Rada, un gran compañero, un abrazo a toda su uno familia. de los impulsores de esta federación. Y bueno, fuimos aprendiendo. Antes decíamos, mirá los rosarinos, ¿en qué andan los rosarinos? Los santafesinos, los de Rafaela. No, Y ahora son una federación. Y bueno, creamos una federación ya hace 20 años, y esas pequeñas diferencias que había del día a día, de que es de otra localidad, que no tenés contacto, las pulimos, y hoy tenemos un gran grupo santafesino. Y esto de malvinizar, ¿no? Y que vos Bueno, trabajás nació eso, pero para nosotros nació primero eso, nació la malvinización, porque la causa Malvinas estaba por el piso, era todo nefasto, eran todas situaciones horribles. De hecho, también tenemos que, en cierto modo, reconocer, ¿no? Se perdió el conflicto bélico, los heridos, lo desatinado. Muchas veces uno también tiene que atender, ¿por qué se llega a ese punto? No era conveniente hacer otra cosa, no recuperarlas por esa vía. Bueno, yo soy pro Malvinas 100%, pero no puedo ser obtuso de no darme cuenta que hubo errores. Hubo errores de conducción, posguerra. Y bueno, y ahí fue naciendo esa malvinización, pues nosotros siempre pedimos el reconocimiento. Nosotros nunca pedimos sueldo, no. Después llegaron los beneficios de contención, con una pensión, con una obra social, pero lo que primero se pidió trabajo y siempre se reivindicó la gesta de Malvinas, porque fue espontánea, la gesta fue espontánea. Después, por supuesto, con el diario del lunes se delatan muchas cosas mal hechas, conductas nefastas, pero también lo más sagrado que tiene, que es que hubo 632 argentinos que dieron su vida por la patria. Ellos murieron por nuestra patria. Bueno. Y el amor a la patria, ¿no? Totalmente. El amor a la patria. Sí, totalmente. Yo realmente como docente, como profesora, pero también perteneciendo a una generación un poco más chica, ustedes son nuestros héroes. Y yo viví ese proceso no solamente de malvinización, de que ustedes venían a las escuelas, y nosotros después los seguimos invitando ya como docentes a las escuelas. Sí. Eran muy jovencitos cuando empezaron a salir. Sí. Y después yo, bueno, y tengo el orgullo como profe de llevar la causa, de estar. Sí. Y hoy a cargo de una institución de decir, bueno, tejamos redes porque es la causa de todos. Claramente. Malvina es la causa de totalmente. todos. Es memoria. Lo que ustedes están haciendo también, contanos un poco de lo que es el centro en Santa Fe, que tiene su espacio patrimonial. Esta semana se le hemos dedicado mucho al patrimonio. Bueno, nosotros, te venía contando, Adolfo, venimos de este proceso de recuperación de nuestra sede, de nuestra historia, de nuestros 60 años de políticas públicas, y ustedes han hecho también con el patrimonio del centro la reconstrucción de esa historia también. Hoy, ¿no? Por eso comparto el anhelo de ustedes de tener la institución abierta, con vida, generar contenido, productos. Nosotros también, de habernos juntado en el año 83, 84, 1983, 84, nos juntábamos en la Plaza España, nos juntábamos en la Costanera, nos juntábamos en los bares frente a la terminal, cambiamos 2 o 3 sedes allí, una casa de familia, fuimos evolucionando, y después, posteriormente a eso, tuvimos la oportunidad de ATE nos presta una oficina, por eso estamos muy agradecidos al gremio de ATE. Trabajamos mucho en la parte solidaria nosotros, y la parte de ayuda, porque es el espíritu del Colimba. El espíritu del Colimba, el espíritu de Malvinas es ese, ayudar al que lo necesita. Santa Fe en aquellos años 80, 90 tenía inundación cada 3 o 4 años grave. Sí. Y salimos a dar una mano, ni hablar la inundación del río Salado, fue tremendo. Fue tremendo y fueron los primeros en llegar. Recuerdo, porque yo estaba con los grupos de voluntarios de la universidad. Bueno. Y estuvimos ahí codo a codo con los excombatientes. Y ahí nace esa historia de que eso nos fortaleció, porque genera entre los mismos excombatientes, generó una asociación y un compromiso. Y bueno, a raíz de lo hecho en las inundaciones, durante la intendencia del doctor Rosati, nos ofrecen un lugar donde tenemos la sede, que estaba desocupado, ex ferrocarril, y ahí entramos, que era todo una posilga. Y había que construir. No tenemos nada, era el lugar nomás. Bueno, pero estuvimos ahí con todas las comisiones anteriores a la mía,
muchos compañeros muy luchadores que laburaron y se movieron, nos movimos y logramos tener hoy nuestra sede con un comodato por muchos años, con un museo, con alojamiento para familias, un salón grande de usos múltiples donde siempre hay actividad deportivas, culturales, lo cedemos a mucha gente, así que bien, y el museo que uno se da cuenta también lo que es Santa Fe, porque en el Museo Malvinas, que tenemos en Pedro Vítor al 42, al 4200, permanentemente entra gente. Y es increíble la cantidad de gente de afuera de Santa Fe que está en nuestra ciudad, ya sea de otras provincias, de otras ciudades o del exterior. Es increíble, uno no lo dimensiona eso. Y es un orgullo. Yo siempre a mis estudiantes de la carrera de museología los envío que hagan las notas, porque fue construido por ustedes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como ejemplo es pequeño, pero todo el mundo dice que es impactante. Como experiencia incluso de museo social es muy interesante por todo el trabajo comunitario que hay detrás. Sí, así que bueno, eso ayuda. Y ahí nosotros le contamos nuestra experiencia. Nosotros no somos profesores de geografía ni de historia, pero tenemos una experiencia de vida importante y sí le bajamos línea de lo que es el patrimonio territorial argentino. Hoy Argentina tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados usurpados por Inglaterra. Exactamente. Se perdió Malvinas en el 82, las dos islitas, y sucesivamente los ingleses avanzan, van por la Antártida. Es el imperialismo, ¿no?, que tiene este método al cual nosotros por supuesto denunciamos permanentemente, y en estos lugares como el museo nuestro, como hay otros museos en la provincia y en el país, se difunde la causa nacional Malvinas. Así que bueno, Adolfo, un gusto realmente tenerte acá en una semana que se van a estar tomando decisiones muy importantes en el Congreso, un llamado de atención, un pedido a nuestros representantes, no a la entrega nacional, exactamente, no a la entrega de soberanía, por nuestros caídos, por la memoria siempre viva de nuestros caídos en Malvinas. Y bueno, gracias por tu ejemplo de lucha, Adolfo. Gracias acá al colegio. Seguir. Las puertas del colegio están abiertas. Igualmente nosotros en Vítor y los esperamos. Las cámaras de Panorama también, para los que ustedes necesiten difundir. Así que bueno. Muy amable. Abrazo a todos los compañeros. Volveremos, es nuestro lema. Volveremos. Estás en Nos, radio y streaming. Y así hemos transcurrido una nueva edición de esto que dimos a denominar Panorama, desde el Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la provincia de Santa Fe. Gracias a todos por acompañarnos y nos reencontramos la próxima semana. Colegio de Funcionarios Públicos Jerarquizados de la provincia de Santa Fe. Ética y formación al servicio de la comunidad. Sumate. Gracias por acompañarnos. Cada encuentro deja nuevas ideas, nuevas voces y nuevas historias. Mañana volvemos a encontrarnos. Esto fue Nos, radio y streaming.